otro ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Bueno, para este nuevo ejercicio vamos a ver el tema configuración en base común, que nos dice que ahora hay que calcular la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor y el voltaje de colector. Recordando siempre que esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Solamente si podemos ubicarlos muy fáciles. Es decir, cuando tenemos una resistencia de colector, tenemos una resistencia abajo, resistencia de emisor, y lo que entra es una resistencia de base. Así lo podemos ir ubicando. Como vemos, tenemos dos fuentes, una de 16 volts y una de menos 12 volts. Tenemos una resistencia de base de 9.1 kilo ohms, una resistencia de colector de 12 kilos, una resistencia de emisor de 15 kilos, y tenemos ya propuesta una beta de 120. Vamos a resolver este ejercicio para ver cómo se resuelve. Nosotros volvimos a redibujar el circuito tal como está en el libro. Vamos a volver a determinar estos valores que nos pide, y lo primero que es primero encontrar la corriente del emisor, y siempre ocupando la ecuación. Dice la corriente del emisor es igual a la corriente EE menos el voltaje base emisor sobre la resistencia en emisor. Bueno, cuando tenemos una resistencia, un voltaje en EE, es cuando tenemos en la parte de aquí. En la parte de aquí es BEE, y aquí arriba es un voltaje que se le llama BEE, es emisor de voltaje en la parte de abajo, y en la parte de arriba es un voltaje CC, que es colector de voltaje. Por eso es que ponemos el voltaje de emisor de voltaje. Bueno, nosotros tenemos 12 volts en nuestro voltaje EE menos voltaje base emisor, que es de nuestro transistor, sobre la resistencia del emisor, que son 15 kilos. Para hacer la operación nos da una corriente de 753.33 mA. Ahora, para esto también vamos a analizar la corriente de base, que nos dice que la corriente de base es igual a la corriente de emisor sobre nuestra beta más 1. Nosotros ya ubicamos nuestra corriente del emisor, que nos dio 753.33 mA. A esto tenemos que dividirlo y sumarle nuestra beta, que nos dan de 120. Ahora sumarle más 1. Si ahora hacemos esta operación, nos da una corriente de base de 6.22 microamperes. Y ya obtuvimos la corriente de base que nos pedía al inicio. Ahora vamos a encontrar la corriente de colector, que nos dice que hay que multiplicar nuestra beta por nuestra corriente de base. Aquí no nos pide sumar. Acuérdense que es muy diferente que nos digan sumar nuestra beta a solo pedirnos la beta. Entonces solamente tenemos que escoger la beta, y la beta, recordemos, es de 120. Nuestra corriente de base ya previamente ya la obtuvimos y fue de 6.22 microamperes. Esto nos da una corriente de colector de 746.4 miliamperios. Ahora vamos a analizar el voltaje colector emisor, que nos dice que el voltaje colector emisor es igual al voltaje emisor de voltaje más el voltaje colector de voltaje menos la corriente en el emisor. Lo vamos a multiplicar por la corriente de colector más la resistencia en emisor. Todos estos valores de aquí ya los tenemos o ya nos los dan. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir los menos 12 volts más los 16 volts más menos de fórmula de 753.33 miliamperios, hacer la suma de los 12 kilos más los 15 kilos, y nos da un voltaje colector emisor de menos 20.33 volts. Y ya también obtuvimos el voltaje colector emisor. Ahora nos piden también el voltaje solamente en colector. El voltaje en colector nos dice que es igual a menos la corriente del colector por la resistencia de colector, menos de fórmula, que obtuvimos nosotros la corriente del colector, y la multiplicamos simplemente por la resistencia de colector. Eso nos da un voltaje de colector de menos 8.95 voltios. Bueno, esto sería todo del ejercicio. Espero les haya servido y suscríbanse. Gracias.